¿Cómo están? Tratando de hacerles un resumen para los que no vinieron y también para los que vinieron. Vamos a hacer este videito tratando de explicar algunas cosas. A ver, denme un segundo. Ok. Ya habíamos visto en la primera clase, habíamos hablado de la continuidad de dirección, o sea que si un cuerpo, o más bien dicho, si un sujeto entraba por un lado de la pantalla y salía por el otro, tenía que volver a entrar por el primero. O sea, por ejemplo, la diligencia entró por derecha y salió por izquierda, pues lógico que tiene que volver a entrar por derecha, ¿no? No puede volver a entrar por izquierda porque parecería que está regresando, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que estamos viendo de la película de diligencia, vemos que cuando la diligencia cambia su dirección en pantalla es porque la estamos viendo del otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí y aquí la estamos viendo del otro lado porque que va en dirección contraria y porque la estamos viendo del otro lado, ¿no? Bueno, eso es un breve repaso, ¿no? Y también habíamos visto en diferentes, por cierto, les recomiendo vuelvan a ver la diligencia y ahora véanla a nivel de estudio de los ejes de dirección. Esto es un eje de dirección. El trayecto de la diligencia traza un eje también. Y es precisamente lo que vamos ahorita a estudiar, porque como les había dicho en el transcurso de la semana, pues una escena puede tener más de un plano, pero una escena puede tener más de un eje. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿no? Viendo películas. Les estoy poniendo otra película de vaqueros de Sergio Leone que se llama Érase una vez en el oeste, para usarla para que entiendan mejor este concepto, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos poniendo en contexto aparte de lo que les estoy diciendo. Vamos a ver otros conceptos. Ya habíamos hablado que hay los ejes de mirada, ¿no? Y ahora les estoy diciendo que hay un eje también que producen los cuerpos cuando se desplazan, un eje de dirección, ¿sí? Un eje de movimiento. Por ejemplo, en esta escena llega un ferrocarril y hay 3 pistoleros esperando el tren, porque están esperando lógicamente a alguien que viene en ese tren para matarlo. Y entonces tenemos al pistolero negro, al pistolero tuerto y al pistolero güero. Vemos que llega el tren. El tren al llegar está trazando un eje de dirección, ¿sí? Y los 3 pistoleros, al mirar al tren y estar en diferentes posiciones, trazan un eje de mirada. O sea que aquí tenemos 4 ejes, uno por cada uno que ve el tren y un eje de dirección que hace el tren al cruzar. Y pues aquí tenemos la ventaja de que pues este eje, que normalmente es una línea imaginaria, pues aquí la podemos ver en físico, o sea, la podemos ver representada por el tren, ¿sí? Entonces, aquí nuestra cámara puede brincar no solamente los ejes de mirada, sino también puede brincar el eje de dirección que ha provocado el tren al llegar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un eje de mirada de este vaquero tuerto mirando el tren. Instantes anteriores, repito, de escena, vamos a ver que el vaquero negro
ve el tren, pero también voltea a ver a su compañero. Entonces ya no tenemos 4 ejes de mirada, ya no tenemos 3 ejes de mirada, tenemos 4, porque hay un nuevo eje del vaquero negro mirando a su compañero. Y este a su vez, que está mirando el tren, voltea a ver al otro compañero, con lo cual tenemos un 5.º eje de mirada. ¿Sí? Luego, se abre la puerta del tren, uno voltea hacia la derecha, otro voltea hacia la izquierda, con lo cual con esos 2 ejes de mirada nos dan a entender que la puerta que se abrió está en medio de los dos. ¿Sí? Hay nuevo eje de miradas hacia la puerta. Recordemos lo que también les decía en la semana, los ejes se mueven. Cuando mueven la cabeza, están moviendo el eje. Si camina mirando, está moviendo el eje. Entonces, aquí hubo ejes que se movieron. Tanto cuando pasaron de ver al tren a ver a algún compañero, como ahora que están regresando a ver la puerta, ¿no? Detalle muy importante, que es otra tercera cosa que tienen que tomar en cuenta. ¿Cuántos sujetos hay en pantalla? ¿Qué es un sujeto para empezar? A ver, cuando estábamos estudiando primero de primaria español, les decíamos que en una oración un sujeto es aquel que lleva la acción. Por ejemplo, el vaquero mira al tren. O por ejemplo, el tren llega a la estación. ¿Cuáles son los sujetos de estas dos oraciones? En la primera el vaquero, en la segunda el tren. Ahora, el sujeto no necesariamente tiene que ser un ser vivo, como ya lo vimos en el caso del tren. También puede ser un animal. La mosca pasó volando, por ejemplo, ¿no? Entonces, las oraciones que están plasmadas en el guión se traducen a oraciones cinematográficas, a oraciones en pantalla. ¿Sí? Aquí vemos la oración que dice: el vaquero ha volteado a ver a su compañero. Entonces, ¿cuántos sujetos hay aquí? Están los 3 vaqueros y está el tren. Pero también está como sujeto la caja que aventaron, por ejemplo, ¿no? Una caja es lanzada. ¿Sí? Un sujeto, hablando cinematográficamente, es cualquier persona, animal o cosa que pueda ser enfocada por el lente, pueda ser encuadrada dentro del encuadre, valga la redundancia, de la cámara. Cualquier cosa que pueda ser enfocada o encuadrada es un sujeto. Cualquier cosa que establezca un eje de miradas con otro sujeto también es un sujeto. O sea, la caja, al momento que ellos la vieron, se vuelve un sujeto. Ok, entonces continuamos. Mueve los ojos, y el mueve los ojos está estableciendo un cambio en el eje de miradas con respecto al tren. Las películas de Sergio Leone, las películas de vaqueros, son un gran ejemplo de cómo protegernos para los saltos de ejes. Aquí se está protegiendo porque tiene una infinidad de ejes. Entonces, él puede saltarse de un eje a otro eje, y eso le permite ir de cierta manera que es legible. Además, hay otro detalle que ahorita lo voy a explicar de nuevo, pero veamos, ha llegado un nuevo sujeto. Se va el tren, hay un nuevo sujeto, se establece un nuevo eje de miradas. Como los 3 vaqueros están en grupo, podemos resumirlo a que solamente hay un eje. El de este vaquero que está interpretado por Charles Bronson y el grupo que lo espera para matarlo.
Aquí pues enmudeció el diálogo, ¿no? Pero, en algún momento Charles Bronson habla sobre que le parece raro, porque se supone que a él lo iban a llegar a esperar al tren, y le parece raro que los que han venido por él a esperarlo solo traigan 3 caballos y no traigan un caballo para él. Entonces, al mencionar los caballos y al voltear a verlos, los caballos como grupo se vuelven un sujeto más que debemos contabilizar en esa cuenta de sujetos. ¿Sí? Detalle. Voy a regresarla. Otra manera de super protegerse es la gran cantidad de planos, masters, que ha usado. Planos que, recordemos que lo que podemos usar como un master shot es un plano general donde se relacionan los sujetos entre sí. En este caso, por ejemplo, en este máster estamos viendo la relación de un vaquero con el tren. En este, que es otro máster, en otro plano general, volvemos a ver la relación de 2 vaqueros con el tren. ¿Sí? Detalle. Otro tipo de plano que nos sirve como máster es este tipo de planos. Este tipo de planos en el que vemos a 2 sujetos. En este caso, el vaquero y el tren de fondo. Aquí se ha brincado el eje. Se brincó el eje, pero el eje de miradas del vaquero con el tren, de este vaquero con el tren, se lo brincó. ¿Por qué no nos parece raro? Porque estamos viendo al tren. Entonces, vemos la relación. ¿Sí? Vemos la relación que hay en la ubicación entre el tren y el vaquero. ¿Sí? También por eso entendemos que ahora el vaquero esté mirando al lado contrario de la pantalla del plano anterior. Entonces, aquí de nuevo, en este plano general, de nuevo aparece el tren. El tren nos ayuda para de nuevo ubicarnos, ¿no? De hecho, como vieron, en este plano se brincó el eje de donde estaba el vaquero negro. Y no nos parece raro. ¿Por qué? Porque este es el eje de miradas del otro vaquero. 1 y 2, porque nosotros ya sabemos en nuestra cabeza dónde está el tren. ¿Sí? Y otro detalle, todas estas tomas no han brincado el eje de dirección que marcó el tren al llegar. O sea, un eje nos ayuda a que nos podamos brincar a los otros ejes de mirada. ¿Sí? Otro plano donde se está relacionando este vaquero con el tren. Este otro plano general. Ya para este momento nosotros tenemos tantos planos vistos de este lado hacia el tren, que podría saltarse la cámara cuantos ejes quisiera de mirada de este lado sin que tuviéramos ningún problema, porque ya memorizamos, ya interiorizamos toda la geografía del escenario. Aparte, Sergio Leone, nada tonto, también se protegió de otra manera, y es que hacía que el fondo donde estaban parados sus personajes fueran contrastantes. Por ejemplo, de un lado tenemos el tren, del otro lado tenemos las casas. Eso si estuviéramos con la cámara en las espaldas de las ubicaciones de ellos. Pero si tenemos ahora esta otra ubicación, nosotros ya sabemos que de un lado tenemos el tanque y del otro lado tenemos nada. Tenemos que del lado donde llegó el tren no había nada. Ok, continuamos. Y aquí, el eje nos sirve también para que sepamos que de este lado que estamos viendo ahora no hay nada y están las vías, y del otro lado
que está en este momento de espaldas a la cámara, ya sabemos que está en las casas. Entonces, a eso me refiero, a que usaba fondos muy contrastantes, muy diferentes unos del otro, lo cual nos permitiría que nos brincáramos un eje, no tendríamos problemas en ubicarnos, porque tenemos fondos muy diferentes. A ver, entonces detalle también, otra cosa por la que se podría brincar un eje aquí, es porque estamos viendo un plano neutro. O sea, los personajes están en paralelo a la cámara, están de frente a la cámara, no están siendo tomados de lado, ¿sí? Ok, se va el tren, llega Charles Bronson. Y aquí tenemos, como les decía, el eje de miradas, que aquí se lo abre, aquí está estableciendo la cámara, poniéndola de nuestro lado izquierdo, y aquí se brincó el eje, pero no hay problema porque nosotros conocemos el otro lado, tenemos la referencia de las guías, tenemos referencia de la casa, y aparte se brincó el eje de miradas. Y se brincó el eje de dirección también, el eje de dirección del tren se lo ha brincado, y sin embargo no estamos desubicados, ¿sí? No importa ya dónde ponga la cámara, él ha trazado tantos ejes, ya ha trazado tantos planos, que ya tenemos interiorizado todas las ubicaciones. Él desde este momento puede hacer lo que quiera con la cámara, puede poner la cámara donde le plazca. Esto es más o menos lo que hicieron las hermanas Verdeja con sus 2 videos. Ellos llenaron sus videos de ejes, por eso llegó un momento que podían brincarse lo que quisieran, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a parar este video y ahorita grabamos otro con otro tema.